Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a contestar a la pregunta de valoración crítica y opinión personal en un comentario de texto. Lo que se pide en esta pregunta es valorar y comentar críticamente el texto. Entonces, este es el criterio de calificación que se va a usar. Vale 2 puntos la pregunta y fijaos, se califica de 0 a 1 punto la redacción, que la redacción esté correcta, que no haya fallos, que esté bien organizada, ¿vale? Y luego el otro punto es el que se le da a lo que es el contenido en sí de la valoración crítica y la opinión personal. Vamos en primer lugar a ver qué es lo que tendríamos que hacer para valorar las ideas del autor. Entonces, deberíamos fijarnos en valorar la actualidad o vigencia del texto y su interés, que ahora después explicaré en qué consiste eso. Y luego en mostrar nuestro rechazo o adhesión a la tesis del autor, ¿vale? Para eso lo que vamos a hacer es valorar si los argumentos que utiliza son válidos. Entonces, para poder desarrollar este punto, os voy a recordar ahora cuáles son los principales tipos de argumentos. Los principales tipos ya sabéis que en cualquier texto argumentativo y seguro que el texto que vamos a tener delante va a ser casi con total seguridad un artículo de opinión de algún escritor o algún periodista de cierta reputación, de cierto éxito, extraído de alguna publicación solvente en el que en ese artículo de opinión nos va a intentar que los receptores lleguemos a estar de acuerdo con su opinión. Por lo tanto, va a ser un texto argumentativo. Os recuerdo que en los textos argumentativos de cualquier tipo, da igual que sean textos publicitarios, que sea un mitin político o que sea eso, un artículo de opinión normal de un periódico, llamamos tesis al tema principal, a la idea central del texto, a aquello de lo que nos quiere convencer el autor. Y argumentos a todas las ideas secundarias que tratan de apoyar la tesis. Entonces, los argumentos más habituales son, en primer lugar, el argumento de autoridad, es decir, el citar algún tipo de autoridad en la materia de la que se esté tratando. Si, por ejemplo, el artículo va sobre cuáles serían las posibles soluciones a una pandemia global, pues pueden citar a cualquier persona que sea un experto, cualquier médico que sea un experto en vacunas, por ejemplo. En segundo lugar, el argumento de analogía, que consiste en poner ejemplos con situaciones similares. Vuelvo a citar un artículo en el que estuviera hablando sobre una pandemia mundial, pues se pueden establecer analogías con otras anteriores. Por ejemplo, yo que sé, la gripe española de 1918 o las epidemias de peste de la Edad Media. Luego está el argumento de los datos estadísticos. El argumento de los datos estadísticos consiste en citar datos fiables, que eso siempre le da mucha solidez a cualquier argumentación. O sea, imaginaos que estuvieran hablando sobre el paro, yo qué sé, y entonces pues citar los datos de paro, los últimos datos de paro, de los oficiales del último año, de los 2 últimos años, de los últimos meses. Pues eso siempre le da mucha solidez a una argumentación, el utilizar datos estadísticos. El argumento de la causa-efecto consiste en dar, en explicar las causas que han llevado a que se produzca determinado efecto.
del tipo que sea, del tipo que sea. Por ejemplo, si están hablando del paro, pues explicar que el efecto ha sido el paro, pero la causa ha sido pues que, no, que el gobierno no ha planificado correctamente cómo iba a evolucionar el mercado de trabajo. O si está hablando de que se está extendiendo algún tipo de enfermedad en el mundo, pues que nadie ha descubierto una vacuna y que la gente no ha tenido cuidado. Y por lo tanto, puesto que nadie está vacunado y la gente no ha tenido cuidado, esas son las causas que han provocado ese efecto. El de la generalización es un argumento que se suele usar mucho y es, partiendo de casos particulares, establecer una conclusión general, ¿no? Pues, si, por ejemplo, están hablando de los beneficios del deporte en la salud de la gente, el decir, bueno, se ha visto que algunas personas que practican deporte diariamente retrasan la aparición de ciertas enfermedades. Eso lo sabemos porque yo qué sé, los mayores de 40 años que practican, que salen a andar 2 días, que salen a andar 2 horas al día, tienen menos problemas de coronarios, menos problemas del metabolismo que el resto de la población. Por lo tanto, generalizamos y decimos, por lo tanto, el deporte es bueno, la práctica del deporte habitual es recomendable. El argumento de la experiencia personal es muy interesante porque con ese argumento se suele conectar muy bien con los receptores, ¿no? Y es poner ejemplos de algo que le ha pasado en primera persona al autor. En los textos que vayáis manejando, en muchas ocasiones se parte de alguna anécdota personal de alguien que ha tenido algo, o sea, de alguna anécdota personal que ha tenido el autor del texto con respecto al tema que está tratando. Pues yo que sé, si está hablando de los alumnos, por ejemplo, si la tesis de su texto es que los jóvenes de hoy en día no hablan, no escriben bien en español y cada vez escriben con más anglicismos, puede partir de la experiencia personal de que tiene un hijo y de que le cuesta comunicarse con su hijo a través de mensajes del móvil porque su hijo utiliza muchas palabras en inglés, y a partir de ahí escribir el resto de la tesis, ¿no? Y luego este argumento es muy importante, el de los sentimientos. Ese argumento se utiliza muchísimo en publicidad, que es intentar que los receptores no llegar a ellos con la tesis, no convencerlos a través de los argumentos anteriores que son un poco más objetivos, que van hacia la parte racional de los receptores, sino apelar a sus sentimientos. Se utiliza muchísimo en publicidad y se utiliza muchísimo en comunicación política. El argumento de los sentimientos es el que buscan todas las empresas publicitarias, ¿vale? Porque cuando te han ganado por el sentimiento, pues ya te han ganado del todo, ¿no? Entonces, pues se puede apelar a la frustración de la gente, ¿no? Compra este coche y serás más admirado por las mujeres o por los hombres que tienes a tu alrededor y por lo tanto triunfarás más en el amor. O compra esta crema así, aunque seas una persona muy mayor, parecerá que eres más joven y por lo tanto te sentirás más atractivo. Ahí no están apelando a tu raciocinio, ahí están apelando a tus sentimientos, a tus miedos, a tus frustraciones. El argumento de las verdades evidentes consiste en argumentar citando algo que no se puede negar. Realizando citas, pues yo qué sé, con ejemplos que son innegables, ¿no? Como que la Tierra es redonda o que la luz viene del Sol. Luego tenemos el argumento de los valores morales y éticos. El argumento de los valores morales y éticos consiste en apelar a que hay determinadas ideas que todo el mundo tiene aceptadas y que son buenas
por sí mismas, ¿no? Imaginaos un artículo en el que estuvieran hablando de la importancia de la salud, ¿no? Y en un momento dado utiliza el argumento de que todo el mundo o todo el mundo que pueda debería ser donante de sangre. Pues claro, esto entra dentro de un valor de la sociedad que es el de ser solidario, porque sabemos que donar sangre salva muchas vidas, ¿no? Pues ese es un argumento que tiene que ver con eso, con los valores morales y éticos de la sociedad. Y por último, os voy a nombrar el argumento de la sabiduría popular, cuando se utiliza la idea de alguna idea de cosas que todos sabemos, ¿no? Fundamentalmente basado en refranes, ¿no? Cuando el autor dice, bueno, hay que ponerse a trabajar ya por lo que sea, ¿no? Por la tesis que esté defendiendo, da igual, la que sea. La defensa del español frente al inglés, la defensa de la idea de igualdad de todos los ciudadanos, del feminismo, lo que sea, me da igual el ejemplo, ¿no? Y entonces el autor combina a los receptores para que empiecen a trabajar ya por esa idea, entonces puede aludir al refrán, al que madruga Dios le ayuda. ¿No? Pues eso de utilizar proverbios, utilizar refranes, es un argumento que denominamos así, el argumento de la sabiduría popular. Hay muchos más, pero con estos yo creo que recojo, os estoy citando cuáles son los más importantes. Vamos a continuación a ver entonces las falacias más habituales. Las falacias son los falsos argumentos, los argumentos que no sirven realmente para, que no deberían estar en una argumentación concreta, pero que la gente la utiliza, ¿vale? Se nombran muchas de ellas por su nombre en latín, porque los primeros que realizaron toda una teoría de la retórica, de la argumentación y la contraargumentación fueron los oradores latinos. Entonces, en primer lugar, tenemos la falacia ad hominem, que consiste en atacar a las personas que no siguen tu tesis simplemente porque son ellos, ¿no? O sea, no me vale tu argumento porque lo has dicho tú, y como tú no me vales, pues no me vale tu argumento, ¿no? Ese se utiliza mucho en política, ¿no? Pero bueno, también se utiliza en publicidad. Hay veces que aparecen en los anuncios, compra este producto porque los de la competencia son malos porque son de la competencia, porque no son el mío. Bueno, pues eso es la falacia ad hominem. La falacia contra la persona, literalmente significa contra la persona, contra el hombre. La falacia ad populum consiste en argumentar tratando de generar sentimientos en el conjunto de la población o citando determinados conceptos que parece que la población tiene absolutamente aceptados y que por lo tanto van a valer. Por ejemplo, un anuncio en el que estuvieran intentando vendernos un jabón y a partir de generar miedo, ¿no? O porque decimos que todo el mundo sabe algo que da miedo, ¿no? Siempre el argumento ad populum tiene que ver con remover sentimientos, pero de forma falaz, ¿no? Tratando de engañar. Por ejemplo, lo que os decía, el ejemplo del jabón. Imaginaos, compra mi jabón porque hay una epidemia mundial que si no laváis las manos con mi jabón, que es el bueno, no con los demás, el mío que es el bueno, os transmitiréis las bacterias y los virus y entonces contraeréis esa enfermedad, ¿no? El argumento ad baculum consiste en amenazar con la fuerza, en amenazar directamente. Ese no lo vamos a encontrar en ninguno de los textos que tenemos que analizar, espero que nunca nos lo tengamos que encontrar, pero se denomina así, el argumento ad baculum, es decir, la falacia ad baculum, es decir, sigue mi idea, asume mi tesis, la que yo estoy defendiendo en este texto, porque de lo contrario te amenazo con pegarte, con torturarte, con hacerte algo violento.
El argumento ad misericordiam es todo lo contrario, ¿no? Es sigue mi tesis porque es buena, es bueno, tienes que ser tolerante con lo que yo te estoy diciendo, aunque no te guste, aunque no sea real, aunque sea falaz, aunque sea mentiroso, ¿vale? Luego tenemos la falacia del tu quoque, que aparece muchísimo en política, que es el y tú más. En español es el y tú más. Es decir, bueno, estos que acusan a mi partido político de ser corrupto, pero ese otro partido es todavía más corrupto que yo. Siempre el y tú más es un argumento que últimamente es una falacia, evidentemente, porque no es válida, que se usa últimamente mucho en política. Luego tenemos la falacia ad consequentiam, que es la falacia en la cual se defiende una causa y un efecto, pero realmente esa no es la causa de ese efecto, ¿vale? Podría poneros muchos ejemplos, pero os voy a decir uno muy gráfico que se entiende muy bien, que es: me crucé con un gato negro por la calle y 5 minutos después me caí. Pues hombre, la causa de que te hayas caído no es haberte cruzado con el gato negro. Por el hecho de que previamente pase algo no quiere decir que lo que pasa después es su consecuencia. Probablemente tú te cruzaste con el gato negro y después a los 5 minutos te caíste, pero no porque te habías cruzado con el gato negro, sino porque te resbalaste, porque había un adoquín suelto, porque el suelo estaba mojado, por despiste, por lo que sea. Luego tenemos la falacia ad antiquitatem, que consiste en apelar a la tradición, al como siempre se ha hecho así. Esta tesis mía que yo estoy defendiendo es válida porque lo que estoy defendiendo es que siempre se ha hecho así, por lo tanto no se puede cambiar. Es cierto que el valor de la tradición es fundamental a la hora de defender muchas ideas, muchas tesis, pero también es cierto que en otras muchas ocasiones no es válido. Yo recuerdo un texto que leí de principios del siglo XIX, escrito por un médico, donde defendía el antiguo método medieval de aplicar sanguijuelas vivas a los enfermos para que les chuparan la sangre, porque siempre se había hecho así, ¿no? Entonces, pues evidentemente, aunque siempre se había hecho así, hoy en día todos sabemos que si estás enfermo, lo último que debemos hacer es una sanguijuela, que es un bicho vivo que te puede pegar enfermedades, además, ponértela para que te chupe la sangre, ¿no? Pues todo lo contrario, si lo que va a hacer es provocarte más enfermedades, casi con total seguridad. Por lo tanto, el argumento ad antiquitatem de aquel texto, desde luego, no era válido, ¿no? Aunque sea un ejemplo muy exagerado, pero creo que así lo podéis entender mejor, ¿vale? Luego está el argumento ad novitatem. El argumento ad novitatem es el contrario, el defender una idea solo porque es más moderna, solamente porque ha salido después. Este se utiliza, sí que es verdad que se utiliza muchísimo en la publicidad hoy en día, pero evidentemente no tiene por qué ser válido. Es decir, un coche no tiene por qué ser mejor que otro porque sea más moderno. A priori puede parecer que sí, pero no siempre, ¿no? Y con eso un montón de productos. Yo os puedo poner el ejemplo de la música, que en muchas ocasiones los violines, cuanto más antiguos son, mejor suenan. No por el hecho de que tengan una construcción más actual, más moderna, quiere decir que el violín vaya a sonar mejor. Todo lo contrario, ¿no? Ahí están los Stradivarius, que llevan pues varios siglos funcionando y que son los mejores violines del mundo y que es imposible imitarlos y suenan mejor que la mayoría de los violines modernos. Luego tenemos la falacia de la falsa autoridad y del falso dato, el citar personas que supuestamente son expertos que en realidad no lo son, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un actor o una actriz anunciando un champú, porque se supone que entiende mucho de cabello, pues hombre, las personas que entienden verdaderamente, que son autoridades sobre el cuidado del cabello, son los dermatólogos, no un actor o un cantante o alguien así. O el falso dato, el dar falsos datos, el coger datos de fuentes no fiables. Ese sí que se utiliza muchísimo, el dar datos no contrastados, y entonces pues eso es una falacia que se usa mucho en publicidad. Luego tenemos la falacia de la lealtad al grupo, el pensar que porque alguien pertenezca a un grupo concreto va a aceptar todas las ideas de ese grupo, ¿no? Bueno, pues ahí podríamos
tomar ejemplos también de la política, del fútbol, del mundo del fútbol incluso, que serían válidas. Luego está la falacia del silencio. La falacia del silencio es muy graciosa, es el de como nadie ha dicho que no, es que sí, ¿no? Se encuentra mucho, ¿no? La gente que defiende por ahí que ha visto extraterrestres y que ha visto ovnis, y cuando le preguntas, pero bueno, ¿cómo me puedes demostrar eso? ¿Tienes alguna prueba gráfica, real, algún objeto que te hayan dado o tienes una foto te ha hecho una foto con el marcianito que ha venido a visitarte? Y dices, no. Y entonces, ¿cómo me lo puedes demostrar? Hombre, pues porque nadie puede demostrar que no es verdad. Pues hombre, esa es la falacia del silencio. Claro, como nadie puede decir que no y tú dices que sí, es que sí. Esa falacia es muy ridícula, ¿no? Y luego está la falacia de la falsa generalización. Esa falacia consiste en generalizar a partir de algo que no se puede generalizar. Una cosa es el argumento de la generalización. El argumento de la generalización sí que sería válido, porque es partir de datos contrastados y establecer generalidades. Y los seres humanos necesitamos establecer generalizaciones para entender el mundo. Pero la falsa generalización consiste en, a partir de muy pocos datos, extrapolarlos a un conjunto. Y eso siempre es peligroso, ¿no? Podría poneros muchos ejemplos, pero creo que no es necesario. Por ejemplo, con los jóvenes, con los alumnos, yo sé que se generaliza mucho. Se dice, no, es que los jóvenes españoles escriben fatal porque tienen muchas faltas de ortografía y no sé qué. Bueno, pues actualmente estamos ante una generación de jóvenes que llevan leyendo y que han tenido los mejores métodos de lectura y de escritura y que todos están escolarizados. No hay prácticamente ninguna persona que sea analfabeta, entonces en principio tienen bastantes menos faltas de ortografía que la generación de mi edad, por ejemplo, que abandonaban muy pronto el colegio y que aprendieron a leer y escribir con métodos antiguos que no funcionaban bien. Métodos para contraargumentar. Bueno, hay muchos métodos. Si encontramos falacias en el texto, cosa que no es habitual, pero bueno, con respecto a los argumentos que sí que podremos identificar, no a las falacias, sino a los argumentos válidos que sí que podremos identificar, hay muchos métodos de contraargumentación si necesitáramos contraargumentar, ¿vale? Uno es el de la reducción al absurdo. Reducir al absurdo es llevarlo a tal extremo, llevar a tal extremo el argumento que tú pretendes destruir que puedas dejarlo sin validez. Por ejemplo, imaginemos un texto en el que se estuviera defendiendo que la gente es muy adicta al teléfono móvil, que todo el mundo está siempre escribiendo con teléfono móvil o con teclado también, con ordenador, y que por lo tanto eso es perjudicial porque es mucho mejor escribir a mano, escribir con bolígrafo, ¿no? Pues, claro, pues por la misma razón sería mejor escribir con pluma y tintero, que es más elegante y escribe más despacio y sale mejor la letra. Pero todavía mejor, pues, escribir en una placa de mármol con un martillo y un cincel, porque si escribes todavía mucho menos, piensas mejor lo que vas a escribir y además se queda para toda la vida. Eso sí que se queda fijo y no se va a perder nunca, ¿no? Pues eso es reducir al absurdo, llevártelo a tal extremo que el argumento resulte absurdo. Luego está el de desvelar las presuposiciones ocultas o las falsas generalizaciones. Imaginaos, por ejemplo, que en un texto nos encontráramos que a un alumno inmigrante que viene de un país extranjero siempre hay que meterlo en la asignatura de refuerzo educativo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estás presuponiendo? ¿Que ese alumno no está escolarizado nunca? ¿Que ese alumno no sabe hablar español? A lo mejor viene de un país de habla hispana perfectamente y escribe mejor que tú. ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues eso es presuponer, ¿no? Desvelar presuposiciones que el autor tiene y que a través de sus argumentos se expresan. O las falsas generalizaciones. Ahí todos estamos acostumbrados a encontrarnos con generalizaciones
que son absolutamente inválidas porque parten de un solo caso o de dos casos y a partir de uno o dos casos lo aplican a un conjunto, ¿no? Luego, atacar las fuentes aportadas o la falsedad de los datos. Si tú tienes datos que son más fiables o fuentes mejores, pues siempre se puede contraargumentar atacando las fuentes del contrario. Y además, pues eso, señalar en general, ¿no?, las falacias o los falsos argumentos que pueda tener el texto que tenemos delante. Por lo tanto, hemos dicho que en primer lugar hemos hecho este pequeño repaso ahí todo lo rápido que se ha podido de los tipos de argumentos, de falacia, de las técnicas así muy básicas de contraargumentación, para pasar a lo siguiente, que es ya ponernos a las dos partes de la valoración crítica y la opinión personal. ¿Cómo se hace la valoración crítica? ¿Qué puntos deberíamos tener en cuenta? Vamos con ellos, los vamos viendo y os voy contando. En primer lugar, hay que valorar la actualidad del texto. Si el texto, el tema que está planteando y la tesis que está defendiendo es algo actual, está vigente y si es oportuno, ¿vale? Si viene a cuento, o bueno, a lo mejor es oportunista, quiere decir que está tratando de aprovechar que hay algún tipo de coyuntura para llevarse el gato al agua, para intentar convencer a los lectores engañándolos, ¿no? Pero en principio el texto va a ser oportuno y lo normal es que sea un texto actual. Pues bueno, pues se dice, ¿no?, si el tema es actual o no. En este momento, cuando estoy grabando este vídeo, estamos en el año 2000, principios del año 2021 y en este momento el mundo entero está sufriendo una pandemia que está muriendo mucha gente porque se ha contagiado muchísima gente y parece estar descontrolada y las vacunas llegan con cuentagotas y está costando mucho trabajo salir de ella, ¿no? Pues si en el texto o este año, en el texto que tenemos que valorar aparece el tema de la pandemia, pues es un texto actual, ¿no? Evidentemente, o del tema, de cualquiera de los grandes temas que estén de actualidad en cada momento. En segundo lugar, hay que valorar el interés, porque puede ser un texto actual, pero que no sea un texto que tenga interés o que tenga importancia, ¿no? Por ejemplo, puede ser un texto sobre el último campeón de fútbol de la liga de este año. Entonces, ese texto es actual, pero ¿tiene interés? Bueno, interés significa que conecta contigo, que conecta con la persona que está haciendo la valoración crítica. Pues en mi caso, por muy actual que fuera, si me están hablando del último ganador de la liga de fútbol, no tendría interés ninguno, porque a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? A lo mejor están hablando de la mejor interpretación que ha sucedido este año de una obra de Mozart y a ti no te interesa nada la obra de Mozart. Bueno, pues el tema es actual, pero no tiene interés. Lo normal es que tenga actualidad y que tenga interés. Eso es lo normal, que sea un tema en el que para ti sea interesante. Y luego está la importancia. La importancia se refiere a que tenga interés social, a que sea importante para la comunidad, para la sociedad. Lo mismo, un tema muy actual y además tiene mucho interés para mí, pero no es importante para la sociedad. Eso suele suceder mucho. O al revés, es un tema actual y es un tema importante para la sociedad en conjunto, pero para mí no tiene interés. Bueno, pues esos tres puntos, actualidad, interés e importancia, se valoran aquí. Entonces debéis empezar hablando, nombrando esos tres conceptos. Lo siguiente,
es dar cuenta del tono adoptado. El tono, que lo hemos analizado en la pregunta de la adecuación, y el registro que se ha utilizado, si es adecuado, si está en consonancia con el tema. A lo mejor el tema es una catástrofe, está hablando de una cosa que es terrible y utiliza un tono muy humorístico. Pues probablemente entonces el tono no es lo suficientemente adecuado para tratar ese tema. Y hay que hablar también de los razonamientos, ¿no? de los razonamientos lógicos, de los datos objetivos y sobre todo darnos cuenta de si hay algún tipo de falacia. Sobre todo, reconocer los argumentos más importantes. Esta es otra de las claves, ¿vale? Hemos dicho hablar de su actualidad, hablar de su interés, hablar de su importancia, hablar del tono y del registro que he utilizado, si es lo suficientemente adecuado o no. Siguiente punto, los argumentos. Si somos capaces de reconocer al menos los 2 o 3 argumentos fundamentales que utiliza para defender la tesis, pues ahí estaremos haciendo una valoración crítica bien lucida. A continuación, tenemos el siguiente punto, que consiste en apreciar el grado de profundidad que ha utilizado. ¿Le ha faltado algún aspecto? ¿Hay probablemente algún aspecto que se ha dejado sin tocar? ¿O ha tratado el tema con la suficiente, abordándolo desde todos los puntos de vista más o menos posibles para defender la tesis? Y por último, si ha habido demasiada frivolidad, si ha habido demasiada superficialidad, si se puede apreciar falta de conocimientos, pues eso también se puede comentar. Yo creo que este punto, el punto 4 y el punto 5, tienen que ver con el anterior, tienen que ver con darnos cuenta de los argumentos, ¿vale? Entonces, si tú has sido capaz de valorar la actualidad, el interés, la importancia, que el tono se adapta, el tono y el registro se adaptan o no al tema que está tratando, y luego de valorar los argumentos, pues con eso tienes una valoración crítica que va a ser profesional, que te va a hacer quedar bien y que te va a dar la mayor puntuación posible. Y aquí terminamos el vídeo en el que se explica todo lo concerniente a la valoración crítica. Lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo, para que no se haga muy largo, en el siguiente vídeo os explico todo lo que tiene que ver concretamente ya con la opinión personal. Espero que os haya servido, que os haya sido de provecho. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis ahí debajo y yo trataré de responderlo.